Y vamos al tercer tema del día. Según estudios, se estima que de las personas de 18 años y más, el 28.3% ha sufrido al menos una experiencia de la que te vamos a platicar a continuación, de las cuales el 1.1% cumplió con los criterios propios del desarrollo de la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es martes de salud mental y aquí ya está con nosotros Adriana Ortiz y viene a platicarnos del tema. ¿Son los síntomas de la agorafobia? Sentir temor de quedarse solo. Sentir miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil. Sentir miedo a perder el control en un lugar público. Dependencia de otros. Sentimientos de separación o distanciamiento de los demás. Y sentimientos de desesperanza. Pues vamos a platicar de lleno del tema, la agorafobia, un término que quizás sea mayoritariamente desconocido por la gente y además cuando uno lo entiende y le explicas de qué trata, pues llama mucho la atención, agorafobia, este miedo, pavor a lugares abiertos, espacios abiertos. Adriana Ortiz, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer como siempre en los martes de salud mental, Mariano. Muchísimas gracias. Y además vienes con invitada, viene Montserrat Ramírez Valencia a darnos aquí su testimonio. Montserrat, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. ¿Tú sufres de agorafobia? Sí. ¿Y si es como que miedo? Pues sí, pánico a un lugar miedo abierto. a estar en un lugar abierto y que nadie te pueda auxiliar si llegas a tener alguna crisis de ansiedad o ataque de pánico. Que me imagino que es lo que más se marca, ansiedad y crisis de pánico. Por supuesto, ella lo describe muy bien. Finalmente, si nosotros partimos la palabra agorafobia, hablamos de que agora justamente es plaza pública, ¿no? O lugar público, y fobia pues es ese miedo. Ese miedo se da por un sentimiento en donde tú puedes sentirte o atrapado también o indefenso ante alguna posibilidad de sufrir algún ataque de pánico, pero también a estar expuesto a una situación vergonzosa, ¿no? Por ejemplo, como hablar en público y que de repente algo no te salga bien y entonces digas, ¿qué hago cuando ya estoy enfrente de todo no es un auditorio, escénico, ¿no? O sea, ya pudiera puede ser pánico escénico y puede tener un agorafobia. origen también de agorafobia. Ajá. Como bien lo mencionabas en un inicio, sí se presenta en promedio como a partir de los 24 años, ¿no? Pero también se puede presentar en adultos mayores, Mariano, cuando justo en una situación de incontinencia, entonces no quieren salir porque pueden sentirse expuestos a que les gane, por ejemplo, en la calle y que puedan hacer el ridículo o pueda ser muy vergonzoso o que nadie los pueda auxiliar. Entonces también sí hay agorafobia con o sin ataques de pánico, por ejemplo. Claro, porque uno pensaría, como ya lo comentaba, como el término para muchos nos resulta relativamente nuevo, pues uno entiende más la claustrofobia, que es el pánico, el miedo en lugares pequeños, encerrados, chiquitos, ¿no? Pero ya un lugar abierto, dije, no, pues hay libertad, o sea, ¿a qué le tendrías miedo? ¿Dónde es el origen? O de dónde nace esto? ¿Cuál es el miedo a qué? El miedo es a no poder, como lo describió muy bien Montserrat, a no poder recibir ayuda al estar en un espacio totalmente abierto y donde no haya nadie cercano quien pueda auxiliarte si tú lo requieres. Okay. Generalmente la agorafobia se va a producir después de varios ataques de pánico, en donde la persona, bueno, ya sabe lo que se siente y entonces también hablamos de tenerle miedo al miedo. Es decir, tengo miedo del miedo que sentí por estar en un ataque de pánico y entonces es una... Tenerle miedo al miedo. Así es parte de la agorafobia. Que nadie me ayude, nadie me auxilie. Pero esto finalmente es porque la persona ya tiene algo detrás. Así es. Ya tiene una bronca familiar, ya tiene un problema económico, Mira, sentimental, para que sienta esto, porque puede padecer una crisis en un lugar abierto, pero esa crisis es porque algo ya le pasa, ¿no? Sí. Ya tiene arrastrando algo. ¿Algo así es contigo? Sí, de hecho todo comienza a raíz de que mi papá fallece por un infarto. Entonces esto en mí detona como que un miedo a yo sufrir un infarto. Ya. O sea, lo empiezo a relacionar conmigo. Al principio pues yo no sabía qué tenía, o sea, yo creía que me estaba volviendo loca porque pues era difícil de ser una persona sana, empezar con estos miedos y esta ansiedad, taquicardia, dolores de cabeza y no saber, ¿no? O sea, me hice miles de estudios
y todo siempre es sana, 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 ¿no? Pero si es que hay algo, o sea, hay algo, ¿no? Yo tengo miedo, ¿cómo pues es posible que Es lo que que siempre todo has dicho, esté? ¿no, Adriana? Que Ujú, finalmente el cerebro ujú. es tan poderoso Por Ujú. supuesto. que sales perfecta en todos tus Todos, estudios y análisis todos, que te sí. haces. El Lo- problema es que te empiezas a generar una serie de cosas en la cabeza Claro. que te empiezan incluso a manifestar síntomas. Sí. No, imagínate como bien lo menciona nuestro testimonio, que además yo le agradezco mucho porque para ella realmente es un esfuerzo estar aquí, Salir. desde poder transportarse, ¿no? O sea, que en lo cual necesita como Precisamente ese con apoyo. esto, porque tienes Ujú. esta fobia. Sí, ¿no? claro, Y que estés aquí sí. con nosotros, sí, de verdad te lo agradecemos, Sí, que lo claro. puedas platicar. Pero justo es el punto que es más complicado, Mariano, porque si bien de repente todos los médicos, el cardiólogo, el sí. internista, el endocrinólogo, el ginecólogo, El te están neurólogo, todo el mundo todos. te dijo, Todos, sí. estás bien, Estás sana. Sí, de muchacha", hecho yo ¿no? voy con el cardiólogo y me dice, o sea, no pintas para un infarto, o sea, no Pero tú tienes... te lo sigues Pero yo decía, imaginando. no es que yo, el corazón, o sea, Pues sí, de- no solo imaginando, sentía. sino sintiendo. Me imagino que hasta Sientes. sentías dolor en el pecho. Sí, claro, o sea, el síntoma es, de hecho está, el ataque de pánico está muy relacionado a un infarto. Ajá, o sea, sí. sí, la sintomatología es muy Sientes similar. un dolor en el pecho, Sí, eso es completamente el cierto. hormigueo en el brazo, Ajá. el dolor de cabeza. Y entonces estás en medio de una plaza pública, un lugar abierto, un parque, etcétera, etcétera. ¿Te empieza a invadir esa sensación? Sí, o ¿Es sea, lo que se siente? sola no, o sea, yo sola estar sola no, o sea, esto no lo controlo. Pero sí siempre entra la dependencia, porque siempre hay que estar acompañado, o sea, yo empiezo con mi esposo, mi mamá, o sea, siempre alguien conmigo. Entonces, esa es como que mi persona segura, ¿no? Por decirlo así, Ajá. porque sí me cuesta trabajo andar, o sea, yo ir hacia la plaza sola, no. Ya no te atreves. No. Si tienes que hacerlo por trabajo, que no te quede de otra, ¿cómo dominas? ¿Cómo trabajas esa parte? No, o sea, plano no evado, vas? evado, o sea, sí, no. ¿O vas acompañada? Sí. Le pides a alguien que te Sí, acompañe. sí, sí. ¿Cómo trabajas esto desde el psicoanálisis? Mira, es complicado justo porque lo primero que tenemos que trabajar es esa sensación que no se la está imaginando, porque estos pacientes generalmente vienen como de eso, no estás totalmente sana, pero yo sigo sintiendo eso, entonces estás loco, ¿no? O sea, es lo primero que tú puede pasar en tu mente, como decir, bueno, entonces yo me lo estoy produciendo, yo estoy haciendo algo que me produce eso, y eso genera todavía más ansiedad, porque no se trata nada más de que no pienses en que te va a dar y ya no te da, sino se tienen que elaborar una serie de cuestiones profundas que evidentemente detrás de esto y de los ataques de pánico y de la agorafobia hay un factor familiar, hay un factor de trauma también, un evento traumático, como lo comentaba ella, en la caso, la muerte de su papá, ¿Por un infarto? que le desata justamente por un infarto, ¿no? Entonces, sí hay factores que desde ahí, como puede ser eso, puede ser un divorcio, puede ser violencia intrafamiliar, puede ser igual casos de abuso sexual, o sea, sí hay factores que están movilizando todo esto. Aunado también podría ser algunos factores biológicos, Mariano, como puede ser el estrés y lo que produce el estrés, todo lo que es el cortisol, la noradrenalina, todas estas cuestiones que te hacen sentir eso, además de que al momento de tener un ataque y no respiras adecuadamente, entonces también es esa parte de la respiración acrecenta como los síntomas. Entonces hay por que ejemplo, trabajar eso. Tú trabajas eso, a Totalmente. que respiren, a que se Así tranquilicen, a es. que sepan diferenciar la realidad de lo que te imaginas en la cabeza. Exacto. ¿Así lo has logrado hacer? ¿Cómo vas? Sí, ¿Sí, claro. sí has logrado avanzar en tu terapia? Pues se detuvo un poco por lo mismo de que mi miedo otra vez a salir creció, un poco por todo lo que se está viviendo, o sea, la delincuencia y todo eso, o sea, era imposible, ¿no? O sea, el metro, transporte público, no. Pero sí, o sea, es básico el estar con un terapeuta, o sea, porque esto sí es de ayuda. ¿Y es posible eliminar la agorafobia? Mira, es posible, se hace un tratamiento multidisciplinario, evidentemente es muy importante, Mariano, la ayuda de un médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a detener justamente todo lo que es los síntomas de la ansiedad, ¿no? Para que también se pueda trabajar, para que la persona pueda descansar, O pueda sea, probablemente dormir. sí se tenga que medicar la persona. Sí es lo más recomendable. Que también esto puede generar un miedo, ¿no? de las personas a no querer medicarse,
porque pueden sentir que pueden generarles dependencia o algunas otras situaciones, y aunado a la terapia psicológica, que nos va a ayudar justo a determinar qué es lo que está pasando en tus emociones, qué es lo que pasó anteriormente con lo que estás relacionando, que tú puedas morir, porque al final es eso, ¿no? Que también puedas darte un infarto y entonces te mueras y entonces... Entonces, entiendo que es un tratamiento difícil, así es. pero sí se puede No salir imposible, adelante. pero no imposible. Es lo más importante. Montserrat, yo te agradezco mucho el que Gracias. hayas estado con nosotros. Igual, nuevamente reitero lo que también ya te dijo Adriana. Para ti el hecho de venir, salir y estar con nosotros es para mí muy valioso. Gracias. Y gracias por compartirlo con la audiencia del Heraldo Televisión. Gracias. Que te mejores. Gracias. Adriana, querida, como siempre, muchas gracias por tu No, participación al los martes. contrario. Ya sabes, te invito a que compartas también tus redes sociales. Por supuesto, me pueden seguir en Twitter en @AdriOrtiz5 y en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz, y recordando que efectivamente se acerquen, porque todo esto, pues hay una solución. Sí, Mariano. sobre todo, y que se Así acerquen es. con los especialistas Así es. indicados, que es lo más importante. Gracias a las dos, que tengan un excelente martes. Gracias. Ahí lo tienes en martes de salud mental. Ya nos vamos, muchas gracias por tu compañía aquí en Código Salud. Te recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Estamos en Twitter, en Facebook Live, en Instagram, también en YouTube y por supuesto a través de la señal del canal 161 de Sky y en el 151 de Easy. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. A continuación, Carlos Allende y Palitos y Bolitas. Nos vemos mañana a las 11. Esto fue Código Salud.